Gracias, Señor, por tu amor inagotable. Levanta tus manos a Dios, pon todo delante de Dios en esta mañana. Todas tus cargas y necesidades ponlas delante de Él. Gracias, Señor, por tu amor. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me basta. Más fuerte es el amor de Cristo, el enemigo más cercano. Sostiene la tormenta, las aguas no me cubrirán. Mediana el amor de Cristo, en el más hondo vaya aquí. Me pastoreará siempre, me guarda junto a Él. Profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, que la maldad, tu amor mientras más cerca estoy del fin, disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré, me llenará el amor de Cristo, a su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza
y ponemos todo delante de ti, Señor. Que seas tú, Señor, en cada cosa que hagamos, Señor. Y aún, Señor, si estamos haciendo cosas, Señor, que no van, Señor, con lo que aprendemos en tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, ayudándonos a reconocer, Señor, cuando estemos actuando mal, Señor. Dejamos todo delante de ti, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias te damos por tu amor inagotable, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Padre, gracias porque eres bueno, gracias por tu amor y tu gracia inagotable, Dios. Gracias porque nos dejas estar en tu casa, Dios, el día de hoy. Que podamos estar aquí adorándote, dándote toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Padre, yo pongo este tiempo en tus manos, Dios. Amado Dios, yo te pido que tú puedas hablar a cada persona que esté aquí, a cada corazón, que tú puedas entrar hasta lo más profundo de ellos, Dios, y que aún, Dios, tú puedas depositar en sus vidas, Dios, lo que ellos necesiten el día de hoy, de cada persona, y sabes lo que tú sabes lo que ellos necesitan, Dios. Yo te pido que yo simplemente sea el instrumento que tú, Dios, hayas puesto el día de hoy aquí para hablar tu palabra, Dios. Que no sean palabras mías ni querer ser yo, sino que seas tú hablando a cada corazón. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces ya se saludaron, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy, la semana que viene vamos a empezar una serie que se llama Oración. El día de hoy traigo un tema que se llama Comenzando la Carrera. Dí conmigo, Comenzando la Carrera. Comenzando la carrera. ¿Por qué comenzando la carrera? Porque hoy es el primer domingo del año, ¿no? Y hoy comenzamos una carrera, ¿no? Y el día de hoy es como si comenzáramos una carrera donde muchos de nosotros tenemos expectativas, ¿no? Tenemos sueños, tenemos a lo mejor desafíos o proyectos en mente, ¿no es así? Tenemos cosas en nosotros, ¿no? Y sería fácil para mí decirle a cada uno de ustedes que este año es el año de la cosecha, ¿cierto? Y es el año de la cosecha, ¿no? O te podría decir que este año Dios te va a entregar a Satanás en tus manos, ¿no? Podría decirte eso. O decirte que este año no te vas a faltar absolutamente nada. O decirte que este año no va a ser como el año pasado y decirte que todo va a estar muy bien, ¿no? Podría decirte cosas así. Que este año habrá pura abundancia en tu vida, que no faltará nada. Y seguramente podríamos tocar alguna parte emocional de alguno de ustedes y podríamos lograr quizás que alguno se pudiera de pie y dijera, sí, amén, gloria a Dios. No, era la palabra que estaba esperando. Estaba esperando que me dijeran eso, que este año iba a ser diferente al otro, que no me iba a pasar nada como fue el año pasado, o que todo lo que yo quería este año así iba a ser, ¿no? Podríamos hacer eso, y me podría hacer declaratorias y decirte cosas, y hacer que se fueran quizás tremendamente emocionados y que salieras afuera y que tuvieras ganas de comerte al mundo y que me dijeras, hey, yo este año voy a hacer esto para Dios. Voy a abrir mi casa y voy a hacer esto para Dios, o voy a hacer estas cosas, y tengo este proyecto, y wow, qué palabra, ¿no? Podríamos hacer eso, ¿no? Irnos muy emocionados y quizás se llenen de emoción, con ganas de comerse al mundo, pero sería solamente, ¿qué? Emoción, ¿no? Emoción que con el tiempo se termina. ¿Y sabes qué pasaría cuando la emoción se termina? ¿Sabes qué pasa? En el momento que la emoción se termina, no recordarías ninguna palabra de la que yo te hubiera dicho. ¿Por qué razón? Porque simplemente son palabrerías que saldrían de mi boca sin ningún fundamento, ¿sí? Aventaría palabras nada más y decirte, hey, Malena, este año no vas a tener ningún problema. Dios me lo acaba de decir. Cosas así, ¿no? Podría ser eso. Y quizás mi forma de hablar y de predicar quizás, y hacerlos sentir bien, ¿no? Y hacerlos sentir como gigantes, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? ¿Cuántos de nosotros nos sentamos alrededor de la fogata? Los que hicieron fogata, o alrededor de la mesa, te sentaste con un ponche o con alguna bebida este fin de año, y de repente te sentaste y te pusiste a imaginar que el año que venía, el 2021, esto fue el jueves, que el 2021, el año que venía, tendría nuevas cosas diferentes para tu vida el año que viene, ¿no? Que quizás no pasarías por lo que pasó el año pasado, quizás todo sería diferente. Y quizás nos pusimos en la mente decir, porque siempre como cristianos hacemos esto, ¿no? Estamos hablando en la iglesia, ¿no? Decimos, este año voy a leer más la Biblia, ¿no? Este año voy a servir a Dios, este año voy a hacer esto. Y ponemos metas con Dios. Y ¿sabes una cosa? De todas esas metas que hacemos, probablemente no cumplamos ni siquiera la octava parte.
Porque sabes una cosa, tu vida y mi vida no van a cambiar mucho solamente porque agarremos y arranquemos una hoja del calendario y digamos, ya empecé con mi nueva meta. Esto no es un acto de magia, ni es una varita mágica, ni son declaratorias que hacemos y todo va a cambiar, absolutamente no. Es necesario que tengamos una reacción y una acción. Di conmigo, acción y reacción. Tu vida, la vida de cada uno de ustedes y de los que nos están viendo, la vida de cada uno de ellos, de nosotros, tu vida y mi vida va a cambiar porque decidamos hacer que las cosas sean diferentes. ¿De qué razón? Que tú y yo nos empecemos a comportar como realmente somos, como personas lavadas con la preciosa sangre de Cristo. Solo así. Y aquí podría cerrar la prédica e irnos a nuestra casa. Es suficiente. Y permitamos que Dios realmente moldee nuestras vidas, que Él entre en nuestro corazón y nos moldee, que moldee tu vida, que cambie nuestros corazones, ¿sí? Que Él cambie tu corazón. Ahora yo quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a dejar que Dios moldee tu vida este 2021? ¿Estás dispuesto, la neta, que Dios te moldee, a que Dios te cambie? Si vamos a la palabra de Dios en Isaías 64:8 dice, Dios, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú eres el alfarero, tú eres nuestro creador. Entonces la Biblia nos dice que Dios es el alfarero y que nosotros somos el barro. Cuando estamos abiertos a la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿qué crees que pasa? Cuando tú te abres tu corazón a Dios, Él te moldea, ¿sí? Él te transforma y Él santifica tu vida si tú andas con Él. Si tú decides poner tu vida en Él, Él te santifica. Cuando venimos al alfarero, tenemos que entregar todas nuestras imperfecciones. ¿Qué es lo que tenemos que entregar cuando venimos al alfarero? Muchas veces tenemos más imperfecciones que perfecciones dentro de nosotros, ¿no? A veces hay más imperfecciones en nosotros que perfecciones. No podemos llegar y vender y decir, yo soy perfecto porque soy cristiano. No, yo soy imperfecto, por eso estoy en Cristo, ¿no? Entonces, tenemos que dejar que Dios sea nuestro maestro. Tenemos que dejarnos moldear y hacernos el vaso de honor que Él quiere que nosotros seamos. Tienes que dejar que Él te moldee en la manera que Él quiera. Y sabes, para que esto se logre, tenemos que tener el conocimiento de ¿qué crees? De la palabra de Dios. Tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios antes de que Él pueda comenzar a hacer el proceso en nosotros. Pero ¿sabes qué pasa? Por eso es que siempre, casi cada 8 días les digo, lee tu Biblia, lee la Biblia. Y a lo mejor vas a decir, ya chole con eso, ¿no? Pero lee la Biblia. Tienes que aprender a leer la Biblia, ¿no? Porque hay gente que quiere cambiar, hay gente que dice, yo quiero cambiar, deseo cambiar, pero ¿sabes qué pasa en ellos? Están esperando que la palabra del pastor los cambie, o que el hermano que supuestamente tiene más sabiduría ore por ellos, y que eso haga el cambio en sus vidas. Y ¿sabes qué? Eso no va a hacer ninguna trascendencia, no va a haber nada bueno ahí. Sí, tenemos que aprender a leer la Biblia. Tenemos que aprender a atesorar lo que hay en la Biblia para nuestros corazones, a echar raíces ¿en qué? En la palabra de Dios. ¿Sí? Aprende a echar raíces en la palabra de Dios. No vamos a cambiar si solo esperamos que un pastor nos diga lo que queremos escuchar. No vamos a esperar si pensamos que el que según tiene más unción va a orar por nosotros y vamos a cambiar. No, es que tú vayas a la palabra de Dios y que tú te conectes con Dios. Cuando el alfarero coloca un pedazo de barro en una rueda, no sé si han visto cómo es el proceso de hacer las vasijas. ¿Han visto el proceso? Entonces, cuando él coloca el barro en lo que es la rueda, necesita echarle agua también, ¿no? Primero pone la rueda, la pone y después le pone agua, ¿no? Entonces le echa agua a fin de hacerlo flexible y bastante suave para que sea capaz de usarlo, ¿no? Para que sea capaz de darle forma. Entonces, en Juan 4:14 dice que Jesús es nuestra agua viva, dice la Biblia, pero el que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, ¿no? Entonces, el primer paso que tenemos que tomar tú y yo, si realmente queremos que Dios nos moldee en la clase de personas que Él quiere que nosotros seamos, no sé si tú estés decidido a que Él te moldee en la persona que tú quieres que Él sea, ¿no? Muchas veces decimos, hey, ojalá cumpla
cumplas los propósitos de Dios, ¿no? Algo así, ¿no? Pero ¿qué propósitos puedo cumplir en Dios? Los propósitos que tenga son porque Él quiere que yo los cumpla, ¿no? O sea, yo no muevo la voluntad de Dios, Él me mueve a su voluntad, ¿no? Entonces lo primero es que tenemos que tomar la decisión de dejar que Él nos moldee, ¿no? En las personas que Él quiere que nosotros seamos. Debemos dedicar tiempo a ¿qué les acabo de decir? A la palabra de Dios, de modo que nos hagamos flexibles y moldeables. ¿Por qué te lo digo así? Porque para recibir la palabra y que haga un eco dentro de nuestras vidas y que haya un cambio día con día dentro de nosotros, tenemos que conocer la palabra de Dios. Digamos que un día te están leyendo la palabra de Dios, que al leer la palabra de Dios, cuando esté todo ese orgullo dentro de ti, yo creo que la mayoría de personas batallamos con el orgullo, cuando estés leyendo la palabra y hay orgullo dentro de ti, que el alfarero pueda moldear tu vida y quitar ese orgullo que está en ti, o esas cosas con las que estás batallando, que cuando estés en la palabra de Dios puedas ver lo que Dios te está hablando y puedas quitar eso que esté estorbando para que Dios te moldee en la persona que Él quiere que tú seas, ¿no? Entonces, la segunda cosa es que la pieza de barro tiene que estar bien centrada en la rueda, ¿no? Entonces, lo primero sería que tiene que estar bien centrada en la rueda. La centra bien la rueda, tú y yo, así tenemos que estar centrados en Cristo, para que Dios pueda moldearnos y formarnos de la manera que Él decida hacerlo. Entonces, ¿qué es estar centrados en Jesús? ¿Qué es estar centrados en Jesús? Estar centrado en Jesús es tener la vida totalmente entregada ¿a quién? A Él. Eso es estar centrado en Jesús, donde Él está en control de toda tu vida, de tu diario vivir, de tu caminar, de todo lo que haces, cada día de tu vida. Jesús tiene que ser el Señor y Salvador de nuestra vida, sí o sí. Como cristianos sí o sí tiene que ser el Salvador y Señor de nuestra vida, cualquiera que sea la situación o la dificultad o en los días maravillosos que tengas, porque a veces tenemos días muy maravillosos, excelentes, y a veces tenemos días malos, pero cualquiera que sea la situación que tú tengas, Dios siempre tiene que ser el centro de tu vida, absolutamente siempre. Si tratamos de vivir nuestra vida sin Jesús, conduciendo y dirigiendo el camino, nuestras vidas con el tiempo se van a descomponer y nunca llegaremos a cumplir con el destino divino a que Dios nos ha llamado. Porque tú y yo somos como los aprendizajes, los que aprenden a manejar, no sabemos manejar nuestra vida. Nuestras emociones nos ganan, nuestro orgullo nos gana, nuestra tristeza nos gana, ¿no? Por eso Jesús nos dice en su palabra que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. En Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en Él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Tenemos que permanecer, persistir, avanzar. Eso es una evidencia de la salvación en nosotros. ¿Persistir en qué? Cuando eres salvo, ¿persistes en qué? En las tormentas, en los desiertos, en las complicaciones, en lo que venga a tu vida. Aun cuando tenemos días buenos, porque tendemos cuando tenemos días buenos a olvidarnos de Dios, ¿no? Así como tanto es malo estar mal, como tanto es malo también estar bien, porque nos alejamos de Dios, ¿no? Pero un rasgo de la salvación es que vas a permanecer en Él, en las tormentas, en las dificultades, y aún en los momentos que estés pasando bien chido en tu vida, también vas a permanecer en Dios, ¿no? Porque también muchas veces cuando todo va bien, ¿qué pasa? Nos olvidamos de Dios. Tenemos que permanecer echando raíces ¿en quién? En Dios. Porque permanecer y creer son aspectos esenciales de la salvación verdadera. Permanezco en la dirección correcta, en el camino correcto, y aunque las cosas no vayan bien, yo creo en que Dios tiene mi futuro asegurado en la eternidad. Yo creo que Dios tiene mi vida en control. Aunque las cosas no vayan como yo creo, yo sigo en la dirección correcta, entendiendo y creyendo que Él tiene lo mejor para mi vida. Esa es la manera correcta. En 1 de Juan 2:24 dice: en cuanto a ustedes, que permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Cada uno de ustedes permanezca echando raíces en Dios. Permanece echando raíces en Dios, porque aún en los días buenos que tú tengas o en los días malos que tengamos en este 2021, porque no puedo venderte un evangelio barato y decirte que Dios te va a entregar a Satanás y que todo va a ser bueno, porque eso es mentira.
Eso es mentira. Sí, vamos a tener días buenos y días malos. Estamos en un mundo corrupto. Estamos en un mundo lleno de maldad, ¿no? Entonces, en los días buenos y días malos que tú tengas en este 2021, tú permanece en la palabra de Dios. Cuando tú permaneces en la palabra de Dios y en búsqueda constante de Dios, ninguna situación te va a separar de Dios, porque vas a estar fortaleciendo tus raíces en Él y sabiendo que Él tendrá cuidado de tu vida, cualquiera que sea la situación, ¿sí? Dios también nos dice que si tratamos de construir nuestra propia casa sin su guía directa, que vamos a terminar trabajando en vano. Si tratamos de hacerlo todo a través de nuestras propias fuerzas, ¿qué va a pasar? Todo sería ¿qué? En vano. Muchas veces tomamos la decisión de dejar fuera de nuestras vidas a Dios, ¿no? Nos convertimos en las personas perfectas y dejamos fuera a Dios de nuestras vidas y lo sacamos de nuestra familia, pensando que tenemos el diseño perfecto para el 2021. Así pensamos, ¿no? Y decidimos dejar a Dios fuera y decir, yo ya planeé de qué manera lo voy a hacer, ya cuadré mi vida y yo tengo todo perfectamente planeado. Pero en el Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Este salmo expresa la creencia de que el esfuerzo humano es inútil sin Dios. Lo dice la palabra de Dios, yo no lo digo. El esfuerzo humano sin Dios es inútil. Y es que muchas veces planeamos en vano cuando dejamos fuera a Dios de nuestra vida. ¿Y qué crees que pasa? Las cosas no resultan bien. Te amargas, te deprimes porque las cosas no resultan bien, pero dejamos fuera a Dios. Pero bajo la soberanía de Dios, nuestra seguridad depende de Dios en cada aspecto de tu vida. Sí, en cada aspecto. Emocional, económico, social, familiar. Tenemos seguridad en Dios. Él tiene cuidado de tu vida. En su soberanía tiene cuidado de ti. Ahora otra pregunta. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú este año como persona? Aún como padre de familia. Aún como hijo también. Como esposa también. ¿Qué estás dispuesto a hacer este año? ¿Construir un camino por tu propia cuenta o dejar que Dios vaya construyendo el camino que tiene diseñado para tu vida? Digamos que hay dos caminos. Uno, construir un camino por tu propia cuenta. Y el otro, construir un camino en la manera que Dios quiera, que Dios lo diseñó para tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Regresando a lo de Isaías 64:8, una vez que la masa de barro tiene suficiente agua y se centra en la rueda, entonces el proceso del moldeo comienza. La rueda comienza a girar y la mano del alfarero hace presión en la cumbre, ¿sí?, del barro para crear una apertura y mueve sus manos en el interior del centro del barro, ¿no? Entonces agarra el barro, ¿no?, y empieza a hacerle como un hoyito y lo empieza a abrir, ¿no? Entonces él sigue teniendo, sigue constantemente formándolo y moldeándolo para que el resultado final sea el vaso que él desea hacer, ¿no? Eso es lo que hace el alfarero. Él moldea y hace la figura o el molde que él quiere hacer y él lo deja perfecto. De la misma manera, la mano de Dios obra profundamente en tu alma y en tu espíritu, donde trabaja santificando tu vida, o donde el trabajo de santificación realmente es hecho, moldeándonos y transformándonos en la persona que Él quiere que nosotros seamos. Dios tiene el mejor diseño para tu vida, ¿no? Dios tiene el mejor diseño para ti. Entonces, así como la pieza de barro tiene que confiar plenamente en el alfarero, de la misma manera tenemos que confiar plenamente en el Señor para que nos moldee y nos transforme nuestras vidas. ¿Tú estás dispuesto, la neta, a dejar que Dios trabaje en tu vida? ¿Estás dispuesto que pase lo que pase, vas a seguir ahí? La neta. El barro está totalmente, ¿no?, bajo el control del alfarero. Tiene que ser 100% cedido, ¿no? Él se deja ahí, el barro se queda ahí y él está a lo que el alfarero diga, ¿no? El barro se cede a él, le cede el paso al alfarero y lo convierte en algo útil, ¿no?, en algo que vale, ¿sí? Esta razón tenemos tú y yo, por esa razón es que tenemos tú y yo que ceder a Dios todo lo que somos, rindiéndonos completamente a Él.
aún como vengas, aún a lo mejor la figura que tú traes hoy no es la que Dios diseñó para ti, ¿no? Y vienes traqueteado tal vez, y vienes mal, y no puedes empezar el año así. Tiene que haber un cambio en ti, y primeramente agarrarte de Dios. Cuando estamos en las manos del alfarero, de Dios nuestro Creador, cuando estamos en sus manos, ¿qué crees que pasa? De repente sentimos una presión dentro de nosotros, porque Él nos empieza a moldear con sus dedos, empieza a moldear dentro de nosotros. ¿Y sabes qué pasa mientras estás en ese proceso? Sé que es difícil, ¿no? Es fácil decirlo, pero sé que es difícil. Cuando estamos en ese proceso de ser moldeados, nosotros tendríamos que relajarnos, ¿no? Y confiar en Él. Amén. Porque sabemos que este alfarero ha sufrido con nosotros y sabe cómo nos sentimos. Dios sabe cómo te sientes hoy. Dios sabe con las angustias que tú llegaste hoy, con las dificultades, preocupaciones y todo lo que tú traigas cargando. Dios sabe cómo vienes. Pero ¿sabes qué? Él está decidido a hacerte el vaso útil y dispuesto a hacerte que todo funcione bien en ti. Él está dispuesto a hacerlo. En 2 de Timoteo 2, 20, 21 dice: ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Este versículo está hablando de utensilios. La palabra que se empleaba o se utilizaba para describir utensilios eran diversas herramientas o muebles de la casa, ¿no? Todos sabemos que es un utensilio, ¿no? Platos y todo ese tipo de cosas. Cosas de la casa. En esta analogía, en la casa grande, Pablo contrasta dos tipos de utensilios o dos platos para el servicio de la comida. Dice el versículo que uno es para honra. Di conmigo, para honra. En un hogar acaudalado o en un lugar adinerado, los utensilios hechos de oro y de plata eran usados para fines honrosos, como servir la comida para familiares invitados, y el otro, el deshonroso, ¿no? O el otro para usos de bajos o indignos. Por decir, los que eran de madera o los que eran de barro no se utilizaban para fines honorables, sino más bien para labores desagradables, como la recolección de desechos, ¿no? Como cosas como para los desechos y para todos los desperdicios de la casa, ¿no? Para eso usaban los que eran ¿de qué les dije? ¿De madera y de qué? De madera y de barro. Entonces, las vasijas de barro eran baratas, ¿no? Quizás las piezas de barro hoy sean baratas, no lo sé. ¿Son baratas o no? Dice que sí. Entonces, el barro es barato, ¿no? Entonces, las vasijas de barro eran baratas, se rompían y las reemplazaban por otras, ¿no? Pero servían para muchas tareas que eran domésticas, tareas necesarias. Algunas veces las usaban ¿para qué crees? Para guardar documentos importantes, para guardar oro, para guardar dinero, para guardar joyas, ¿no? Algunas veces las usaban para esto, pero con mayor frecuencia eran usadas para almacenar desechos orgánicos. Este último uso es el que Pablo tiene en mente, y es como el apóstol se veía a sí mismo, como un instrumento predecible, humilde, común e irreemplazable. Cuando Dios usa personas frágiles y predecibles, Dios deja algo en claro, y es que la salvación es el resultado de su poder y no de algún poder del mensajero que el mensajero pudiera tener. ¿Sabes una cosa? El gran poder de Dios supera y trasciende a las vasijas de barro. Entonces, ¿sabes qué? Debe de ser un honor para ti y para mí, principalmente permanecer a la familia de Dios. Eso debe de ser un honor. Debe de ser un honor para ti servir a Dios. Porque ¿sabes una cosa? Tú y yo no somos indispensables. Quien limpió nuestros corazones fue Dios. Quien nos cambió fue Dios. Yo no soy indispensable. Si Él quiere, mañana me quita y pone a otra persona, ¿no? Tú y yo no somos indispensables para el servicio.
Por eso tú debes de estar agradecido y estar orgulloso por ser parte de la iglesia y servir a los demás. Y quiero que una de tus metas este año, que tú lo consideres, yo no puedo seguir por ti, pero que una de tus metas este año sea servir de la mejor manera en tu iglesia, dar lo mejor de ti, venir y dar las mejores alabanzas, venir y dar tu mejor clase con los niños, venir y dar tu mejor clase con los jóvenes, allá en la consola donde estés, que una de tus metas sea servir a Dios. Regresando a Timoteo 2:21 dice: por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Dice que cualquier persona que quiera ser útil para el Señor, para sus propósitos nobles, incluso si una olla o un utensilio de plástico, si lo limpiamos, ¿qué pasa? Lo podemos volver a usar, ¿no? Muchas veces usamos los del yogur y todas esas cosas, ¿no? Los lavamos bien y los volvemos a usar. Entonces, limpiarse por completo, ¿no? Para que cualquier recipiente de desperdicio pudiera ser usado en una labor noble, tenía que ser fregado, lavado, limpiado de todos los restos de inmundicia que hubiera tenido antes. Entonces, tú y yo no somos unas peritas en dulces, ni tú ni yo. No somos unas peritas en dulces, batallamos con cosas, ¿sí o no? O alguien va a decir: ay, usted sí, pastor, yo no. No somos peritas en dulces y batallamos con cosas. Y muchas veces, como vasijas de barro, nos llenamos ¿de qué crees? De inmundicia. Por todo lo que recibimos, por lo que vemos, por lo que escuchamos, ¿no? O por lo que vemos. Pero si tú y yo permitimos que Dios obre en nosotros, entendiendo la analogía de Jesús, que Jesús es el alfarero y nosotros el barro, comprendemos que Él nos va a quitar todas las impurezas que tenemos, toda la inmundicia dentro de nosotros, y nos va a hacer útiles. ¿Y sabes qué va a pasar? Y lo mejor te va a esperar el 2021 si Él es el centro de tu vida. Vas a sacar la mejor versión de ti. ¿Por qué razón? Porque vamos a estar echando raíces en Dios este 2021. La carrera que comiences con hambre de Dios y con metas, poniendo tu enfoque en Dios, termina agarrándote de Él. Las metas que tú te pongas en Dios este 2021, termínalas agarrándote de Él. A pesar de que las dificultades o las cosas no sean fáciles, o todo sea complicado, agárrate de Dios, cualquiera que sea la situación. Así como tú empiezas con ganas de decir: hey, me voy a comer el mundo, voy a buscar más de Dios, así termínalo, pase lo que pase, ¿sí? Pase lo que pase. Si permitimos que Dios use sus habilidades y poder para moldear a la gente en el carácter que Él quiere que seamos, todos debemos decir, como decía Isaías entonces: si tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, tú eres el alfarero y tú eres nuestro creador. Él es nuestro Padre. Dios ha sido siempre nuestro Padre. Somos sus hijos por adopción después de todo el sacrificio de Jesús. Fuimos adoptados como sus hijos. Dios es nuestro Padre y Redentor. Dios nos rescata de nuestra esclavitud por gracia y misericordia. ¿Qué estás dispuesto a hacer este año? Tú y yo somos barro y somos obra ¿de qué? En sus manos. Somos barro y obra en sus manos. Dios es soberano, ¿sí? Sobre el destino de las personas. Tú y yo existimos para ser moldeados por Dios, no para que tú moldees a Dios. Entonces, tú y yo existimos para ser moldeados por Dios, para ser moldeados por Él. Y créeme que Él tiene la mejor forma, el mejor diseño de ti. Él tiene el mejor diseño para tu familia, para tu vida propia y para cada proyecto que tú tengas este año. Pero la clave, ¿cuál es? Dejar que Él moldee tu vida, que seas el barro en sus manos. ¿Qué estás dispuesto a hacer este año? Si estás dispuesto a dejar que Dios obre en tu vida, ¿estás dispuesto realmente a dejar que Dios haga lo que tenga que hacer contigo? A veces puedes decir: es que me asusto. ¿Por qué te asustas? ¿No?
si Él tiene cuidado de tu vida, en cualquiera que sea la situación. No es difícil agarrarse de Dios. Toqué varios puntos aquí y se los voy a decir. El número 1 es que preguntarte cómo vas a comenzar la carrera ese 2021. ¿En tus fuerzas o en las fuerzas de Dios? Agarrándote de Dios. ¿Qué tienes en mente hacer para Dios? Debemos estar agradecidos porque estamos aquí, porque Él nos dio un año más de vida. ¿Vas a servirle a Dios o no vas a servirle? ¿Vas a alabar, adorar a Dios o no vas a adorarlo porque quizás hay un resentimiento dentro de ti? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te moldee de la manera que Él decida para tu vida? Yo no creo que Dios vaya a entregarte a Satanás en tus manos. No creo que este año sea el año de la cosecha, ni creo que sea el año de la victoria total. Sí creo que Dios puede obrar, pero no puede obrar si no entregamos nuestro corazón y nuestra vida a Él. Eso es difícil, ¿no? Entonces, deja que Jesús sea el centro de tu vida este 2021. Lee más la palabra de Dios, lee la Biblia. Si tratas de vivir tu vida sin Dios, créeme que a mitad del año, ¿qué crees que va a pasar? Te vas a decepcionar. Si tú planeas tu vida y dices, yo voy a darle por este camino, al final, al medio año que no funcionen las cosas, te vas a decepcionar, ¿no? Deja que Dios dirija tu camino y Él va a llegar a cumplir las cosas en ti. Si no dejas que Dios dirija tu camino, no llegarás a cumplir lo que Dios tiene destinado para tu vida. Echa raíces en Dios, no en tu propio entendimiento. Deja que Dios guíe tu vida y la de tu familia. Él sabe lo que es mejor para ti. Él sabe lo que es mejor para cada uno de los tuyos. Como hombres, tú y yo, tenemos que ser los sacerdotes de nuestra casa. Tenemos que dar el ejemplo. ¿Cuesta trabajo? Quizás sí. Pero si te agarras de la mano de Dios, no tiene por qué costar trabajo. Es nuestra responsabilidad enseñarles de Dios a nuestros hijos, a nuestra esposa. Deja que Dios obre profundamente en tu alma, en tu espíritu, dentro de ti, para cambiar todo aquello que nosotros no podemos cambiar. Hay cosas que tú y yo no podemos cambiar, ¿no? Como el orgullo, el enojo, ¿no? La vanidad quizás, o un sinfín de cosas. Tu confianza debe de estar plenamente en Dios, debes de descansar en Él. Debes de estar pleno en Dios. Y debemos de entender que la salvación es el resultado del poder de Dios y de nadie más. ¿Sí? Tú y yo somos salvos por gracia y nada más por eso. Porque a Dios le plació decir, hey, yo Necho es algo porque yo lo decido. Entonces tienes que decidir qué vas a hacer con tu vida este año. Mi deseo y lo que yo quisiera que hicieras, pues, que buscaras de Dios más, ¿no? Que te centraras en Dios, pero que realmente hubiera un fervor en tu corazón por buscar de Él. Pero eso lo decidimos cada quien como persona, ¿no? Pero sí a entender que si dejamos que Él moldee nuestras vidas como un barro, ¿sí? Y nos plantamos bien en Jesús y decidimos que Él sea el que dirija nuestras vidas, si nos plantamos como una masa, quizás venimos con dificultades y tratamos de empezar el año de una manera errónea, pero si nos plantamos a Él y decimos, tú eres el centro de nuestra vida, tú moldeame a tu imagen y lo que quieras hacer, y dejamos que Él obre, Él va a sacar la mejor versión de ti, ¿sí? Él va a hacer lo mejor contigo, porque el diseño perfecto Él lo tiene para tu vida. Comienza la carrera agarrándote de su mano. Es lo mejor que puedes hacer. Ahí donde estás, ¿por qué no inclinas tu rostro y oramos? Amado Dios, te damos gracias. Vamos a orar por los que nos están viendo. Padre, te doy gracias por cada persona que está conectada el día de hoy. Te pido que tú obres en sus corazones, Dios. Padre, te pido que aún tú les des la decisión correcta, Dios, para que este 2021 pongan sus metas en ti, Dios. Para que pongan su vida centrada en ti, Dios, y saber que tú tienes la mejor versión de ellos. Padre, yo te pido que tú los bendigas y los llenes de tu paz, de tu amor y tu gracia, Dios. Llénalos de ti, Dios, y que tu amor y tu gracia esté con ellos, Dios. Bendícelos y guarda sus vidas. Te damos